2 horas sería demasiado. Yo creo que más de 20 minutos, no sé, más de 40 minutos no se aguanta mucho la atención. Pero en fin, trataré primero que haya una exposición así de ese tiempo más o menos y después pues podemos debatir sobre lo que queramos, ¿no? Yo en primer lugar decir que, tal y como decía Pita, que está muy bien que hablemos de literatura y compromiso, que lo hagamos a propósito de Armando, que es un camarada ejemplar y un escritor magnífico. Y en las carpetas estas hay dos cosas que yo escribí en distintos momentos sobre Armando, y ahí vienen algunos datos sobre su vida y sobre su militancia, que podéis ver de todas maneras para también algo a lo largo de la exposición. Como decía, tengo unos folios por aquí que intentaré medio leer, medio explicar, pero que es la mejor forma de no irme mucho por la rama. Y después pues sí que me gustaría que habláramos sobre todo y debatiéramos sobre este asunto que, como digo, para mí es muy importante. Perdón, ya. Bueno, pues podríamos decir que en todos los momentos históricos la literatura ha sido un componente fundamental de la lucha ideológica. En la historia social de la literatura que dirige Rodríguez Puertola, leemos, por ejemplo, que los poemas épicos de Fernán González o del Cid tenían objetivos políticos claros, y que igualmente los poemas religiosos, aparte de reproducir la teoría teocéntrica, la visión teocéntrica del momento, servían para atraer la atención hacia determinados monasterios, como es el caso de Berceo y San Millán de la Cogolla, ¿no?, por ejemplo. Otro asunto es que los distintos escritores a lo largo de la historia tuvieron conciencia de que lo que producían, es decir, sus escritos, pudieran tener tanta importancia. Pero está claro que en las distintas obras literarias se pueden rastrear las contradicciones históricas, tanto en la literatura satírica como en los romances épicos líricos, en la Celestina o en el Quijote. Con la nueva visión ya en la sociedad del antropocentrismo y las nuevas ideas de la libertad de la sociedad moderna, como la libertad interior, aparece más clara la influencia del escritor. Y uno de estos exponentes, en el que ya aparece más clara esta figura, es Erasmo de Róterdam, ejemplo de figura de intelectual, porque sus escritos influyeron de manera decisiva en la configuración del pensamiento moderno. E incluso cuando fueron prohibidos en España, sus obras siguieron desarrollándose en el Nuevo Mundo, y su eco ha llegado hasta el siglo XX, por ejemplo, a la filosofía carusista, que tanta importancia y tanta influencia tuvo en España, ¿no? Por supuesto, la invención de la imprenta fue decisiva para que las ideas de los libros fueran conocidas y divulgadas en todos sitios. La figura del intelectual, según piensan algunos, pues existe ya con plena conciencia en el siglo XIX, y muchas veces se ha señalado a Zola y su labor en el proceso a Dreyfus, con el manifiesto que él escribió y puso como prototipo de intelectual, porque ya es la persona que es consciente y actúa, y eso es lo que venimos llamando intelectual. Ya en el siglo XX no podemos olvidar a Sartre y su ensayo "¿Qué es la literatura?", donde teoriza sobre la literatura comprometida. En los años 70 nos gustaba mucho la palabra engagé, lo decíamos en francés, nos parecía más interesante. Los intelectuales son, por lo tanto, personas comprometidas con su realidad histórica, que denuncian la injusticia y anuncian un nuevo orden social. Ese doble carácter de denuncia y de anuncio es inherente a muchos escritores que han decidido llevar a su escrito las contradicciones del sistema y poner su obra al servicio de la transformación social. Naturalmente, no todos lo hacen, porque eso supone una toma de partido, y hay quienes pretenden situarse al margen. También están quienes, incluso de manera
cociente, reproducen la ideología dominante, ahora la ideología capitalista, que en estos momentos cuenta con más medios que nunca. El poder ha desarrollado mecanismos tan sofisticados que presenta como vida libre lo que es vida capitalista. Por eso, decir que quienes reproducen la ideología dominante, la ideología capitalista, lo hacen de forma inconsciente, no tiene ningún matiz moral, sino simplemente constata un hecho. Otra cosa es que ese hecho sea incontestable, porque si así fuera, el capitalismo habría logrado su principal objetivo, y es que fuera de ese sistema no existe nada. Al menos quienes estamos aquí, que no comulgamos con esas ruedas de molino, pero debemos ser conscientes de las dificultades que tiene desenmascarar el sistema, porque solo así podremos avanzar. Como nos enseña Vicente Romano, que también ha muerto recientemente, una forma muy eficaz de inocularnos la ideología dominante es el lenguaje. Y quiero llamar la atención sobre un hecho. A veces, cuando alguien quiere restar importancia a un asunto, dice que es literatura, que no están los tiempos para la lírica. Y es que efectivamente la poesía, como decía Celaya, era y sigue siendo para muchos un lujo, una evasión, una forma de presentar los aspectos amables e intemporales de la realidad. Pero tomar la palabra, escribir, tiene mucho de subversivo, porque quienes detentan el poder también quieren tener la palabra en exclusiva. Y por eso algunos maestros, como Fernando de Rojas o Miguel de Cervantes, subvirtieron el orden establecido, primero tomando la palabra, ellos que no eran parte del poder, porque eran descendientes de cristianos nuevos, de conversos, pero también dando a las palabras un significado distinto al que les daba el poder. La locura, la apariencia y la libertad en el Quijote, o el deseo unido al amor, la apariencia y la Celestina, tienen un sentido que ya anticipaba las nuevas ideas de la modernidad, por lo tanto no formaban parte de la ideología dominante del momento, que está a caballo pues, entre el Renacimiento y el Barroco. Ese aspecto subversivo lo encontramos también claramente cuando son las mujeres quienes toman la palabra, pues solo el hecho de hacerlo ya supone reclamar la condición de sujeto frente a la de objeto que le había asignado el patriarcado. Sabéis que siempre se ha hablado de las mujeres en la literatura, pero eran objetos. Otra cosa es que las mujeres en un momento deciden hablar sobre ellas mismas. Esto no quiere decir obviamente que todas las mujeres que escriben lo hagan desde el presupuesto feminista, pero la osadía de disputar a los varones el poder de tomar la palabra para describir ellas mismas, describirse ellas mismas, describir cómo es el mundo, eso ya es un paso decisivo. La literatura, en cualquier caso, no es una actividad ni frívola ni inocente, y quienes tratan de convertirla en algo intrascendente también están manifestando una toma de partido, evidentemente. Para nosotros y nosotras, para quienes creemos que la transformación social es un proceso que se hace por arriba, por abajo y por en medio, la literatura es una parte ideológica, una parte fundamental de la lucha ideológica, y si rastreamos nuestra historia más o menos reciente, veremos cómo muchos escritores han ejercido de manera consciente ese doble papel de denunciar las injusticias y anunciar y trabajar por un mundo nuevo. Estamos, ya lo decíamos al principio, en la Escuela del Partido, que este año dedicamos a Armando López Salinas, que nos dejó hace unos meses y que tiene reconocido un lugar importante en la historia del movimiento obrero y en la historia de la literatura, porque para él las palabras y la acción política eran la misma cosa. Esto lo podemos ver sobre todo en su novela La mina, que es una de las obras más conocidas de Armando López Salinas, pero también de los años de las que más se debatía, en los años final de los 60, los años 70, y en ella pone de manifiesto su ideología política, su conciencia y su experiencia de lucha contra la explotación. También debemos agradecer a otro camarada, a David Becerra, la edición crítica de esta novela que presentamos el año pasado en la fiesta del Poder, porque La mina sigue siendo una obra imprescindible no solo para conocer nuestra historia, la historia de explotación, de desarraigo, de lucha y también de esperanza, sino porque en ella encontramos las contradicciones actuales, la explotación descarnada y feroz que sufren los de abajo. Es muy larga la nómina de escritores que han combatido con su palabra y que nos han dejado en su obra un legado fundamental para seguir luchando. Voy a citar algunos y algunas, conscientes de que responden a experiencias personales. Empiezo con Máximo Gorki, que ya sabéis, el autor de La madre. Yo leí esa novela hace muchos años.
pero me emocioné cuando leí en un libro de María Teresa León, Memorias de la Melancolía, un pasaje sobre Gorki. Era el año de 1986 y María Teresa León había ido a un pueblo a hablar de la reforma agraria que ofrecía la República, y ella recuerda así, voy a leer textualmente, lo que dijo, lo que pensó, lo que sintió en aquel momento y cómo supo transmitirlo a la gente que estaba en el mitin. Dice: nunca me acuerdo exactamente de lo que pasó. Recuerdo que hablé de Máximo Gorki, de las estepas lejanísimas, de los bosques inmensos que conocen la nieve, del hombre que había ido sacando uno a uno a la escena aquellos personajes oscuros que antes nadie miraba para ponerlos frente a los ojos de los descansados y los hartos. Uno a uno los había hecho vivir sobre las páginas de sus novelas, porque era un escritor, uno de esos hombres que ven lo que otros no ven y descubren lo que se encubre y lo presentan como una conciencia diferente. Decía yo a los campesinos pobres de mi tierra aquella tarde: ha muerto el escritor que creía en vosotros, los desheredados del mundo. Por eso casi no puedo hablar y lloro. Y es que el mundo de los pobres no tiene fronteras. El dolor y el hambre hablan un solo idioma. Cuando Máximo Gorki escribía en Rusia, eran todos los desheredados del mundo los que tomaban por modelo. Por eso debemos llorarlo. Bertolt Brecht es otro de esos intelectuales comprometidos con la realidad en el Berlín que asistía al ascenso del nazismo. Hay una cita suya que yo he repetido en muchas ocasiones porque me parece muy clarificadora de su concepción de la literatura y del arte en general. Para Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Imaginaros qué interesante. Hay un libro también editado recientemente que conviene conocer y estudiar, El legado de Brecht, de Juan Hormigón. Albert Camus sitúa la grandeza del escritor en su resistencia a la opresión y dice que el ser humano es dueño de su destino si tiene conciencia y sabe que aunque esté condenado a un trabajo inútil, el esfuerzo, es decir, la lucha, puede llenar una vida. Albert Camus tuvo una vida breve, murió a los 47 años, pero su obra ha ejercido y sigue ejerciendo una gran influencia por su compromiso radical. En el siglo XX, la voz de los escritores de todo el mundo se unió para defender la cultura en los dos congresos que tuvieron lugar en dos ciudades europeas, el primero en París en el año 1935 y el segundo que se inauguró el 4 de julio de 1937 en Valencia en plena guerra civil. Este segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura reunió a más de un centenar de autores de todo el mundo comprometidos en la defensa de la libertad para levantar una voz unánime de solidaridad con España, que estaba en guerra contra el fascismo internacional, y defendiendo con gran dignidad los valores de libertad, justicia y democracia del gobierno legítimo de la Segunda República. Allí estaban, entre otros, Ehrenburg, Bertolt Brecht, Nicolás Guillén y César Vallejo, Pablo Neruda y Luis Aragón, María Teresa León, Antonio Machado, Pilar Hernández, Ramón J. Sender, Luis Cernuda y el recuerdo doliente de García Lorca, que había sido asesinado un año antes. Todos ellos se enfrentaban a la barbarie fascista y expresaban su solidaridad con los republicanos españoles al tiempo que debatían, porque no eran asuntos distintos, el papel del escritor en la sociedad, la libertad y la dignidad de las personas, la creación literaria o la manera de reforzar los lazos del pueblo. La defensa de la República, amenazada desde su proclamación por los sectores reaccionarios, contó con el apoyo de muchos escritores y escritoras que no solo publicaban su obra, sino que ponían en marcha revistas, participaban en las misiones pedagógicas o intercambiaban sus experiencias con escritores de todo el mundo. Se podían citar muchos nombres, desde la revista Caballo Verde para la poesía de Pablo Neruda, a la imprenta de Manuel Arturo Aguirre o La Barraca, sin olvidar a las mujeres que participaban activamente en la vida cultural del momento. María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano. Hay un discurso precioso de Federico García Lorca con motivo de la inauguración de una biblioteca pública, porque formula el ideal republicano con palabras muy sencillas: pan y libros para todos. La resistencia al fascismo durante la guerra no hubiera sido igual sin los versos de Arturo Serrano Plaja que los milicianos escuchaban y recitaban en el frente, sin el altavoz del frente, que en Jaén era el Frente Sur de Miguel Hernández,
sin la guerrilla del teatro de María Teresa León, sin la altura moral de Antonio Machado. Y tampoco la lucha contra la dictadura hubiera sido lo mismo si no hubiéramos contado con la palabra hecha lucha y canción de resistencia de Alberti, Lorca, Blas de Otero, César Vallejo o Marco Ana. Y es que la lectura de los libros opera en nuestros ojos de catarata, en palabras de Virginia Woolf. Es decir, que quitan el velo que los cubría y la realidad parece más clara. Tenemos, por lo tanto, más elementos para analizarla y, por lo tanto, para transformarla. En la cita que he tomado de María Teresa León, hablando de Máximo Gorki, añade: yo no sé bien lo que dije, pero vi de pronto que todas aquellas mujeres tenían los ojos llenos de lágrimas por Máximo Gorki y se mordían las puntas de los pañuelos negros que les cubren la cabeza. Yo pienso que lo que comprendían las mujeres españolas era lo mismo que comprendían los mineros de Chile, escuchando a Pablo Neruda, los milicianos españoles oyendo a Miguel Hernández, o las mujeres sandinistas de los versos de Yoko Ono. Comprendían que todos ellos y todas ellas estaban llamados a cambiar el mundo, que no eran una mercancía en el mercado del capitalismo, ni una comparsa en la representación del poder. No hace falta erudición para sentir la ternura y la fuerza de la palabra de los poetas, cuando dan forma a nuestro dolor y a nuestra esperanza. Nicolás Guillén puso ritmo y pasión en la Revolución Cubana. El Grupo Acción Poética Interamericana funda en México en el año 1964 Nueva Solidaridad, cuya misión es tratar de salvar el mundo a través de la poesía. Pablo Neruda hablaba de Arthur Rimbaud y su ardiente paciencia de entrega del Premio Nobel y hacía campaña con Salvador Allende hasta el triunfo de la Unidad Popular en Chile. Ernesto Cardenal considera su poesía como un arma para la revolución en Nicaragua. Ernesto Sábato decía que para él la literatura no era un pasatiempo ni una evasión, sino una forma quizás la más completa y profunda de examinar la condición humana. Su autoridad moral le puso al frente de la comisión para enjuiciar los crímenes de la dictadura en Argentina. También durante la dictadura franquista, ya decía antes algo de eso, muchos escritores pagaron con la cárcel, el exilio o el silencio denunciar la injusticia y la falta de libertad. Pero sus obras servían para alentar la lucha, recabar la solidaridad y mantener la esperanza. Y como ya he dicho, los versos de nuestros poetas se convirtieron en himnos de resistencia contra la dictadura y durante la transición política. En todo este caso está clara la postura del intelectual en el doble sentido que le dábamos al principio: denunciar la injusticia y anunciar un nuevo orden. Pero a partir de los años 80, la ideología neoliberal ha tratado de convencernos de que no hay alternativa fuera del sistema capitalista, como si la explotación que sufren millones de personas en todo el mundo no fuera razón suficiente para tratar de articular y conquistar otro modelo social. En España gana el peso en elecciones generales el 20 de octubre de 1982. Y unos años más tarde, Felipe González dice que el crecimiento económico es el socialismo. En la ideología dominante se advierten cada vez con más fuerza los rasgos del pensamiento neoliberal que trata de poner fin a las ideologías y de alimentar el desencanto político. A pesar de que en España el paro se duplica entre 1980 y 1988 y llega a afectar al 22% de la población, a pesar de la lucha que lleva pareja la reconversión industrial en esos años y a pesar de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, esa ideología se hace cada vez más patente. Lo que ha ocurrido sencillamente, y esto lo teoriza y lo explica muy bien Juan Carlos Rodríguez, es que cada vez cuesta más ver al adversario y luchar contra él, porque toda la vida está sujeta a las reglas del mercado mundo. Una autora que novela este periodo histórico es Fanny Rubio. La primera novela, El asa del chocolate, de 1992, y la última, El hijo del aire, en el 2001. Estas dos novelas son la memoria de una generación en la que muchos empezaron siendo revolucionarios, pero dejaron de ser revolucionarios, renunciaron a sus sueños para acomodarse a la nueva situación. Claro está que no todos lo hicieron, y entre los que no lo hicieron hay que destacar a las mujeres, al grupo de las mujeres que sabían, que eran conscientes de que la lucha no había terminado y que tenían que seguir luchando. En los gobiernos de Felipe González,
hay dos momentos importantes de contestación por parte de los intelectuales. Uno es el referéndum de la OTAN, en marzo de 1986, y otro, un manifiesto que hicieron en el año 1994, que promovió la Asociación Pro Derechos Humanos, en el que 70 intelectuales expresan, y cito textualmente, algunas líneas de aquel manifiesto, que se puede ver en la prensa, que la vida política de nuestro país se ha envilecido hasta grado insospechado. Y citan el terrorismo de Estado, el enriquecimiento con dinero de los fondos reservados, la corrupción del gobernador del Banco de España, el descontrol y abuso de poder del que fuera director de la Guardia Civil, la financiación ilegal del Partido Socialista, la actuación del Ministerio del Interior, todo lo que ha supuesto un deterioro profundo del gobierno y de las instituciones, por lo que concluyen, y cito también textualmente, que el bien y la defensa de la democracia exigen que el presidente del gobierno, máximo responsable político de todo lo sucedido, presente su dimisión. Digo que este fue un momento importante también de esa toma de conciencia por parte de un grupo de intelectuales, entre los que había bastantes personas del partido. Naturalmente siguen apareciendo obras literarias durante este tiempo que cuestionan el modelo social, pero cada vez más la literatura, que había sido un espacio para crear conciencia, para profundizar las contradicciones y tratar de cambiar el mundo, se va convirtiendo en un espectáculo, en un bien de consumo, y pasa a ser una industria que tiende a concentrarse en grupos de poder. Lo que está ocurriendo en los años 80 y 90 es que se empieza a presentar como alternativa al capitalismo no el socialismo, sino el posmodernismo, del que ahora hablaremos. Una obra que yo considero imprescindible para situarnos en el debate ideológico de fondo entre posmodernismo y marxismo es La conjura de los poetas, de Felipe Alcaraz, que imagino que todos y todas conocemos. Es un libro magnífico sobre la vida y la obra de Javier Egea, el poeta granadino que inició la poesía de la otra sentimentalidad, es decir, lo que él consideraba poesía de clase, histórica, materialista, ideología antidominante que confrontaba con la ideología dominante, pero que esta poesía más tarde derivó hacia la normalización, es decir, hacia una poesía más amable y menos comprometida, más contrastable con la vida cotidiana y más compartida y comprendida. Una poesía para personas normales que llegó incluso a calificarse como poesía de la socialdemocracia o poesía en la socialdemocracia. Sabemos que Javier Egea no quiso ser cómplice de aquel cambio que se anunciaba desde el poder y que él no quiso adaptarse a la normalidad. Él sigue defendiendo la revolución y las banderas y los valores de la izquierda transformadora y siguió escribiendo una poesía de resistencia que, contra la incomprensión, el silencio y el olvido, ha sido reeditada recientemente y es una obra imprescindible para intervenir en la lucha ideológica. Antes de que esta obra apareciera, me refiero a la de Felipe Alcaraz y después a la poesía, la edición de la poesía de Javier Egea, antes de que apareciera, los comunistas celebramos la presentación de un libro que coincidió con la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Histórica, esa ley que no era la que el partido hubiera querido. Estoy hablando de las memorias de Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol, que encontró un gran eco en distintos públicos y que daba al traste, por lo tanto, con los intentos de amnesia colectiva que tanto gustan al poder. Estoy citando a algunos autores que me parecen especialmente significativos, como habréis visto. Hay otro poeta andaluz, de Jaén y paisano mío por Maseña, que ha visto publicada hace unos meses su poesía completa. Él se llama Manuel Ruiz Amezcua y quiero citar sobre todo un poemario que lleva por título La Resistencia y que es una crónica de la derrota escrita por los perdedores que han decidido resistir y vivir en estado de alerta, pues según el autor, esa es la única manera de vivir de quien no acepta la sumisión. Como decía antes, creo que es conveniente hablar del pensamiento posmoderno, que precisamente porque es líquido, según la calificación de algunos autores, puede avanzar sin encontrar muchos obstáculos. Yo creo que se opone totalmente al pensamiento de quienes estamos aquí, creo que somos marxistas y comunistas, y se opone por varias razones que yo voy a tratar de explicar y que después debatiremos sobre esto, sobre todo lo que queramos. Veréis, el posmodernismo es una sensibilidad más que un sistema racional.
renuncia a las respuestas últimas y se queda con un pensamiento débil. No cree en los grandes relatos, porque cree que han fracasado y prefiere relatos fragmentados de la realidad, como si la historia empezara aquí y ahora. Pone el acento en la inmediatez, en la diferencia, en el placer, en el individuo, en la intuición. No cree en los valores absolutos, sino en los consensos blandos, que no tienen que ser ni definitivos ni universales. Y le importa más la interpretación de los hechos que los hechos en sí mismos. Prefiere también lo comunicativo a lo productivo, y el microgrupo para la micropolítica lo prefiere a la militancia en los partidos. Los comunistas y las comunistas, en cambio, tenemos un compromiso con nuestro tiempo. Sabemos que la historia no empieza con nosotros y no va a terminar con nosotros. Y además caminamos hacia la utopía, no de forma individual, sino de forma colectiva. Queremos superar las contradicciones históricas para alcanzar la sociedad sin clase, sin explotación. Y queremos incorporar los valores de la lucha del movimiento obrero, es decir, la justicia, la igualdad, la solidaridad, no solo en el objetivo final, sino en todo el proceso revolucionario. No renunciamos a las nuevas tecnologías, evidentemente, pero también somos conscientes del poder que tiene la palabra, no solo la imagen. Queremos compartir las palabras, porque tenemos que explicarnos el mundo, debatir el mundo, para transformarlo, que es nuestro objetivo, tenemos que analizarlo. Para el posmodernismo, en definitiva, la alternativa es una sociedad amable, donde se garantice la libertad individuales y donde cada cual pueda vivir según su preferencia o como más le guste, ¿no? Para los comunistas y las comunistas, la alternativa al capitalismo no es ese tipo de sociedad, es el socialismo y el comunismo, donde estén garantizados todos los derechos para todas las personas, donde todo esté permitido y todo sea posible, menos la explotación, como diría Juan Carlos Rodríguez. Donde todo sea posible, menos la explotación. Quienes ya tenemos algunos años de edad y algunos años en el partido, al menos en mi caso, sí hemos pensado a veces que la razón ha tenido subordinado demasiado a las emociones, que nuestro modelo de militancia subordinaba demasiado el corazón a la cabeza. Eso es verdad que lo hemos pensado. Y bueno, pero la verdad es que si lo hemos hecho ha sido desoyendo a grandes teóricos comunistas como Gramsci, que recomendaba siempre el entusiasmo. Y se expresa, a mí me gusta mucho leer las cartas de Gramsci desde la cárcel, porque se expresaba con igual ternura que fortaleza en sus cartas, cuando se dirigía a su familia, a su hijo, a su mujer, a su amigo, a los militantes del partido. Entonces digo que no es que fuera, que los militantes comunistas no tenían por qué ser esas personas tan racionales, sino que tenían esa misma fortaleza, pero al mismo tiempo esa misma ternura. Es cierto que a muchos militantes del partido, y esto lo hemos visto sobre todo en el caso de las mujeres, que son criticadas, se les negaba tener vida privada, que solo contaba lo público, la acción política, la lucha, el compromiso revolucionario. Y digo que esto los varones lo aceptaban de mejor grado, quizás por la educación, las mujeres no lo aceptábamos de la misma manera. Pero antes de que lo privado es público ya se hiciera un grito feminista, que seguimos empleando, porque si lo privado no fuera público, pues habría muchas realidades de las mujeres que todavía estarían encerradas entre cuatro paredes de la casa. Pero digo que ya nuestras clásicas, como Clara Zetkin, expresaba esto mismo en sus discusiones con Lenin, aunque no tuviera mucha fortuna en aquellas discusiones, pero ella ya lo reivindicaba. Y Alejandra Kollontai, evidentemente, no solo hablaba de una revolución política y social, hablaba de una revolución de la vida cotidiana. Digo que estas mujeres comunistas, feministas, de nuestra cultura militante y clásica, pues ya decía esto. Yo creo que el feminismo y también los procesos revolucionarios en Palestina han dado un mayor valor a las emociones, a la pasión y a la cotidianidad, pero no por ello se están desencantando, no tienen por qué desencantarse de la razón, ni de la historia, ni de la utopía. Y pienso que es conveniente debatir este asunto
porque evidentemente en el pensamiento moderno podemos encontrar aliados, llegar a acuerdos y, por supuesto, elaborar alternativas programáticas desde la pluralidad ideológica. Pero insisto en que el posmodernismo no puede ser alternativa al capitalismo porque solo es una expresión, una más, de la ideología dominante capitalista. Por lo tanto, el partido, en su lucha ideológica, tiene que intervenir para que no se confunda capitalismo y democracia, para que no se desprestigie el compromiso, para no renunciar a la ideología ni practicar la amnesia colectiva. Y cuando lo hacemos, y estamos convencidos de esto y lo ponemos en práctica, pues tenemos experiencia de que intervenimos en la coyuntura. Y yo citaba antes el libro de Marcos Ana, la presentación del libro de memoria de Marcos Ana, que también la experiencia nos reportó en muchos lugares de este país, fuera de este país, y era precisamente pues una experiencia y traer la memoria histórica a una persona que ve memoria viva. En estos momentos de la gran crisis, como diría Felipe Alcaraz, la literatura sigue siendo un arma cargada de futuro. Y hay muchos libros que están jugando ese papel fundamental en la lucha ideológica. Quiero citar los libros que ha publicado el partido en los últimos años, este trabajo nos cuesta, pero ahí está, dedicados a nuestros poetas, Miguel Hernández, Gabriel Celaya, Rafael Alberti, María Teresa León, Aitana Alberti León. También el libro que se ha escrito sobre Dolores se hace pues gracias a la colaboración de distintos autores y autoras y por supuesto al magnífico trabajo de Joaquín Recio y la editorial Trapasueños. También quiero citar los libros que aparecen en las páginas de Cultura de Mundo Obrero, con críticas muy acertadas. Recordar el Congreso de Escritores, Intelectuales y Artistas por el Compromiso, convocado por una serie de personas y entidades bajo el lema Un impulso transformador de la cultura y la lucha ideológica, que tan buena acogida tuvo en amplios sectores de la izquierda social y política y que celebramos en Madrid en octubre del año pasado. También cuando el partido, con otros colectivos, pues ha reconocido públicamente la obra de y la aportación política de nuestros militantes y escritores, como el homenaje que hicimos en Madrid en el 2011, quiero recordar, en el 2011 a Armando López Salinas y a Carlos Álvarez, que también últimamente otro escritor ha publicado un libro sobre él. Pues son reconocimientos y es poner sobre la mesa obras que han jugado ese papel fundamental en la lucha ideológica y que pueden seguir jugándolo y deben seguir jugándolo porque la coyuntura, como digo, pues la explotación cada vez más descarnada y cada vez tiene a más gente en peor situación, en peores condiciones. Como decía, a lo largo de esta exposición pues han salido algunos nombres de los muchos que tendría que haber citado, pero está claro que esto no es un trabajo de erudición, sino una aportación, o así lo espero al menos, al trabajo político. Entonces voy a ir terminando, pero para terminar quiero citar dos poemas, un poema y dos fragmentos de otro poema, de dos poetas que han puesto su palabra al servicio de la revolución. Podía haber elegido a otro, pero he elegido a este y a esta que os voy a decir ahora. Uno es Ernesto Cardenal, a quien imaginamos entrando en Managua hace 35 años del triunfo de la revolución sandinista. Por encima de los problemas internos del Frente Sandinista, Ernesto Cardenal sigue siendo un revolucionario casi a sus 90 años, y el poema que he elegido es un epigrama que escribió en los años 50 del siglo pasado y que refleja de forma perfecta, a mi juicio, la síntesis entre el compromiso político y el amor como experiencia personal. Dice así: me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. La otra cita nos lleva a Palestina, ese pueblo heroico que está sufriendo la agresión de Israel desde hace más de 65 años y sigue luchando por su dignidad y por el derecho a vivir en paz en su país. La poeta es Fado Atuca
y el poema es la primera y la quinta parte del Canto a los mártires de la Intifada. Dice así, con esto termino. Dibujaron la senda hacia la vida, la empedraron con coral, con sangre adolescente de roja coralina. Alzaron sus corazones, piedras, fuego, ascuas en las palmas de las manos. Apedrearon con ellas a la bestia del camino. Es la hora de afirmarse, sea fuerte, corazones. Y retumbó su voz en los oídos del mundo, penetrando su eco por todos los rincones. Es la hora de afirmarse. Y fueron fuertes y de pie murieron, reluciendo como estrellas, brillando sobre la senda, besando los labios de la vida. Mírales allá en la distancia abrazados para perdurar a la muerte, ascendiendo a las alturas, ascendiendo ante los ojos del orbe. Por las cuerdas de su sangre derramada van subiendo, subiendo, subiendo. No se apoderará de sus corazones la traidora muerte, pues en la senda del sacrificio les acompañan los sueños del renacer y de la nueva alborada. Mírales en su intifada. Son halcones que conectan con el cielo, la tierra y la patria sagrada.